Perdón, voy a hacer un cambio en... Eso no tienen que verlo todavía. Y un momento más. Ahora sí. ¿Estamos listos? Estamos listos. Esperamos un poquito. Por mí, podemos esperar. Esperamos un minutito más por la duda y arrancamos. Ya estamos, pero arrancamos un minuto más. Estoy transmitiendo, Pedro, no sé si querés mandar a matemática, ponele por si alguien se quiere conectar. Y lo estoy grabando. Sí, dale. ¿Sabes que no sé si tengo? No sé si tengo la cuenta que puede. Pero voy a intentar. Porque Raúl estaba interesado, pero no podía venir hoy. Y vamos a intentar. Fue por WhatsApp. Bueno, arrancamos. Bueno, bienvenidos al coloquio del 100 de la ley de Murphy. Hola. Bueno, bienvenidos al coloquio del 100. Es un gran gusto y un placer presentar a Miguel, profesor, colega de acá de FAMAF. Él es profesor asociado de la sección computación, ha sido director de la carrera de computación en FAMAF. Actualmente trabaja en colaboración con Pedro Sánchez Terrafa, acá de la sección matemática. Y bueno, en lo personal me tuvo mucha paciencia esperándome que me cambie de oficina. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre validación de pruebas en matemática y el título de la charla tiene 4 opciones por lo menos. Entonces, pues, creo que tengo que elegir una: formalización de matemática, una tarea necesaria pero inviable, termino eligiendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, por la invitación y por la presentación. Agradezco también a Pedro, que no solo es colega, sino también responsable de que esto esté sucediendo. Efectivamente, el título es un poco... invita a reflexionar, ¿no?, sobre si es necesario formalizar matemática y si es posible o no, y si esas elecciones cambiaron a lo largo de la historia, en particular de los últimos 50, 60 años. Pero tal vez lo primero que nos tenemos que preguntar es qué queremos decir con formalización de matemática, y algo a lo cual nos remite esa pregunta es preguntarnos qué es una prueba matemática, ¿no? Y luego de tener alguna definición de qué es una prueba matemática, sí vamos a poder tal vez responder de una manera más acertada qué queremos decir con formalizar matemática. Así que quizás es un buen momento para que 2 o 3 personas digan qué es una prueba matemática. Es algo que todos y todas ustedes hacen. A mí me podría la progresión de las preguntas sociales. Sí, claro, y la respuesta que di fue una secuencia de pasos lógicos que parte de una hipótesis y llega a otra. Ajá. Creo que salió un buen nivel de eso, pero bueno, no sé. Yo también, haciendo un poco de trampa, no hace mucho tiempo leí lo que dice Wikipedia. Ajá. Y voy a repetir lo que creo recordar que dice Wikipedia, que es una argumentación para validar una proposición
que el resto de los matemáticos aceptamos como correcto. Ajá. Bueno, esa es un poco la... perdón, esas son preguntas. Ahora voy a, en realidad, responderlo de debemos formalizar por la negativa. Y lo voy a hacer citando a Giancarlo Rota, que fue un matemático, seguro que conocen más ustedes de él que yo, y que dice que en realidad la verdad lógica de los enunciados no nos ilumina sobre el sentido de esos enunciados, ¿no? Es decir, si escribimos esa secuencia de pasos lógicos, quizás vemos un montón de simbolismos y no entendemos nada. Y yo les puedo asegurar que en primer año de computación hacemos eso. Y quienes cursan en primer año de computación aprenden a hacer manipulación simbólica y no tienen ningún sentido, no le asocian sentido a ese cálculo mecánico que hacemos. Y lo que dice Rota es que lo que queremos en matemática es iluminarlas. No queremos ser unas máquinas que transforman símbolos. Y sigue diciendo, si los enunciados de matemática fueran, y la negrita es mía, fueran formalmente verdaderos, pero no fueran en ninguna manera iluminadores, entonces la matemática sería un juego curioso jugado por gente rara. Yo no dije, es Giancarlo Rota, no soy yo. Y la conclusión puede ser válida más allá que el antecedente no fuera válido. Y dice que esta iluminación sobre el sentido de los enunciados es lo que mantiene la empresa matemática a salvo, ¿no? Y que también es lo que le da una cierta preeminencia entre las otras ciencias o entre las otras disciplinas científicas. Entonces, tal vez de esto concluimos, bueno, en realidad no tenemos que formalizar. Queremos sí tener una certeza de que nuestros argumentos son correctos, pero no queremos llegar hasta el último punto de formalizar las cosas. Porque si no, nos transformaríamos en gente que hace un trabajo muy mecánico. O sea, verificar cosas, verificar pasos lógicos es algo muy mecánico. Y tal vez la prueba que daba Leandro es muy cercana a esta definición que da Dirk Schleicher sobre la definición práctica, ¿no? La definición operacional. Lo que hacemos cuando escribimos un paper en matemática y lo enviamos a una revista es esto. Es una prueba matemática, es una secuencia de argumentos que convence a alguien que lee y que es educado en el área. Suena razonable, ¿no? Y Jeremy Abigat, que es un matemático y también filósofo de matemática, dice, en la visión recibida o en la visión estándar, las pruebas son solo indicadores de muy alto nivel o esbozos de muy alto nivel que indican la existencia de derivaciones formales, ¿sí? Entonces, esta es una definición un poco más precisa de lo que sería una prueba. Y es, bueno, mira, la prueba tiene argumentos que iluminan y que te pueden servir esos argumentos para producir una secuencia de pasos lógicos a partir de las premisas que asumimos. El problema con la situación actual, con la definición práctica con la que nos movemos todos los días, es que hay problemas. Y esto es una filmina de lógica, nada más, les prometo. Esta es una regla lógica que dice que si yo deduje o tengo una prueba de phi y tengo una prueba de no phi, entonces tengo una contradicción, ¿sí? Y representamos la contradicción con ese símbolo que lo leemos como bottom, que representa el falso. Y otra regla, ex falso quod libet, para quienes gustan del latín, dice, si tenés una contradicción podés concluir lo que se te antoje. Si las pruebas matemáticas son cosas aceptadas por la comunidad matemática y por lo tanto cosas que están publicadas en papers, en journals prestigiosos, porque pasaron por el filtro de la gente educada,
tranquilamente podemos tomar el paper que nos sirva para producir resultados y concluir lo que nos venga bien. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo que muestra Kevin Buzzard, que podemos probar todas las conjeturas del mundo. Y voy a citar a este paper del 2004, Annals de la ANS, que dice que los espacios de módulos de variedades polarizadas son cuasi proyectivos. Y también quiero usar este otro paper, en la misma revista prestigiosa, que dice hay espacios de módulos que no son cuasi proyectivos. Es decir, tengo P, o tengo phi y tengo no phi. Así que acá, con esto me iba a ganar la medalla Fields, pero tengo más de 40. Bueno, del segundo paper obtenemos un espacio de módulos no cuasi proyectivo. Además, ese espacio para el primer paper es cuasi proyectivo, así que con los pasos lógicos que les mostré, que son incontestables, podemos probar ese teorema. Obviamente está mal. ¿Qué es lo que está mal? Está mal que uno de los papers, ¿no? Y en realidad este paper, el del 2006, agradece a uno de los autores del 2004, así que probablemente uno de los autores, al menos uno de los autores del primer paper, es consciente de que hay algún error. Pero podríamos pensar que esto pasa de vez en cuando y pasa a gente que, bueno, es buena, pero capaz que no es la mejor. Sin embargo, ahora cito a Vladimir Voevodsky y después a otro, medallista Phil. Y Voevodsky, en una charla en el 2014, cuenta de un error en ese paper de Spencer Bloch, lo que signifique. Y dice que ese error no es insalvable, ¿sí? Hay otros papers que dependían de ese lema y algunos de esos resultados se podían probar de maneras diferentes, pero ese lema era insalvable. Y en el 99-2000, Voevodsky descubre un error en un paper propio del año 91-92, ¿sí? Y por otro lado, Peter Scholz dice, una vez creí tener o tenía una prueba completa de la conjetura de White monodromy y que varios matemáticos tops la consideraron correcta. Después descubrí que era incorrecta. Así que, en contrario a Giancarlo Rota, tal vez tenemos que aceptar que es necesario, ¿sí? Nos equivocamos y nos equivocamos porque cada vez manejamos estructuras matemáticas más complicadas. Entonces, hay una metáfora que usa Scholz también, es cada vez es más difícil tener en nuestra propia RAM todo lo que necesitamos para razonar sobre lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos alguna asistencia. Y acá hay otros dos ejemplos. Uno, bueno, ya les cuento de dónde los recuperé. Y dice, bueno, en el 70 alguien probó que una función enteramente trascendental, o como se traduzca, no puede tener dos dominios completamente invariantes disjuntos. Pero en el 2016, Duval descubrió que hay un error en esa prueba. Y hay un montón de papers de esa área, de sistemas dinámicos, que dependen del paper de 1970. Y hay un montón de esos resultados que no se pueden salvar. Es decir, que dependen esencialmente de esa prueba. Hay otros que no dependen tanto. Y este es un ejemplo que me pasó Nicolás Jares, que en el área de tránsito o de tráfico,
De vuelta, en el 2004, un paper en un journal muy bueno prueba algo. En el 2006, Robinson dice, hay un error en ese paper. Entonces tenemos que poner en duda la definición operacional o la definición práctica que tenemos de prueba matemática. Porque la pregunta importante es, ¿qué criterios tenemos para saber si una secuencia de argumentos es válida o no? ¿Sí? Es decir, el proceso humano de referir y de analizar papers quizás está llegando a un límite. Y un ejemplo muy palpable de eso fue cuando en el, creo, el 98, Thomas Hales presentó a Lannals también una prueba de la conjetura de Kepler. Y después de 4 años de referato le dijeron, no estamos seguros de que no haya errores en la prueba. ¿Sí? Porque la prueba contenía o dependía de ciertos programas que enumeraban un montón de configuraciones. Y a partir de eso, Thomas Hales empezó un proyecto de formalización. Entonces, ¿cuál es la definición formal de prueba que hace evidentes los criterios para analizar si una secuencia de argumentos es correcta o no? Y es esta otra. Entonces, una prueba matemática es una secuencia de argumentos que están basados en un conjunto de axiomas y que formalmente deduce consecuencias siguiendo reglas formales de deducción, ¿no? Ahí aparece formal como 2 veces al menos. Y esto es algo que Bourbaki ya sabía. Entonces Bourbaki dice en su capítulo de Fundamentos que quien quiera convencerse de la corrección perfecta o perfectamente de la corrección de una prueba, difícilmente puede recurrir o recurre a alguno de los formalismos disponibles hoy en día. Ni siquiera a los de formalizaciones parciales o incompletas como cálculos algebraicos. Y un poco repite que en ese momento, este es en el 69, nos contentamos con llevar la exposición a un punto donde la experiencia matemática le dirá cómo traducir la exposición, la prueba informal, a un lenguaje formal. Pero eso no será más que un ejercicio de paciencia, ¿sí? Sin embargo, sin duda, un ejercicio muy tedioso. ¿Sí? Imagínense, 60, no usábamos las computadoras para escribir pruebas matemáticas. Pensábamos que teníamos que escribirlo en papel. Si nos cuesta escribir en LaTeX, imagínense escribir pruebas matemáticas completamente formal. Y reconoce que la corrección de un texto matemático se verifica comparándolo con las reglas de un lenguaje formalizado. Pero, ¿es posible formalizar? Sí, ya, digamos, estoy tratando de convencerles que es necesario. Ahora, la pregunta es si es posible. Y Bourbaki sigue diciendo que no se necesita mucha experiencia para darse cuenta que tal proyecto es completamente irrealizable. La prueba más pequeña de los comienzos de teoría de conjuntos requeriría cientos de símbolos para su completa formalización. Pero acá Bourbaki está diciendo de escribir. No está diciendo lo tedioso que es verificar. Y de vuelta, vuelvo a mi experiencia como profesor de primer año de computación, donde les hacemos escribir a los estudiantes pruebas completamente formales, en lápiz y en papel. Y después tenemos que corregir esa asquerosidad que les hacemos hacer. Quizás es el castigo que tenemos por hacer eso. Y verificar una prueba
completamente formal es tedioso y propenso a errores porque es algo mecánico. Entonces nos distraemos y se nos escapa algo. Y la idea de verificar mecánicamente la corrección de argumentos es algo que ya Leibniz en el siglo XVII lo había sugerido, al menos. Y en el siglo XIX, Babbage y Ada Lovelace tenían la idea de que efectivamente con su máquina analítica, que en principio solo servía para computar, quizás también se la podía usar para verificar. Pero pasaron muchos años desde que Bourbaki decía que esto era imposible, y ahora tenemos programas que verifican la corrección y también programas que asisten en la construcción de pruebas matemáticas. Así que ya quizás la negación sobre si es posible formalizar pasa a estar en dudas. Y esa es la propuesta de esta charla. Y ahora voy a hacer un intento de hacer un ejemplo de un ejercicio muy sencillo de primer año. Entonces, tal vez voy a checar, tengo que acá. Y este es un asistente de prueba, uno de estos lenguajes que nos permiten escribir definiciones matemáticas, hacen algún chequeo sobre las definiciones y también nos permiten escribir enunciados y luego probarlos. Este se llama Isabel Hall, y por ejemplo ahí yo defino la sumatoria desde 0 hasta n, ¿sí? Y ¿cómo lo defino? Recursivamente en el argumento. Sub es 1 más n. Es la forma que escribimos el siguiente elemento, el sucesor. Y, por ejemplo, podemos pedirle al asistente que calcule, le pedimos el valor de sumatoria de 10 y nos dice que es 55, está muy bien, y nos dice que es un valor de tipo nat, de los naturales. Le podemos escribir algo que sabemos que es falso, y acá abajo nos dice, encontré un contraejemplo, es decir, eso que vos pensás que es cierto, en realidad es falso. Obviamente que esta capacidad de encontrar contraejemplos es limitada. Si yo escribo la hipótesis de Riemann, no es que me va a decir encontré un contraejemplo, ni mucho menos encontré una prueba, ¿sí? Y ahora tengo este enunciado, que sabemos que es cierto. Entonces, la sumatoria hasta n es igual a n por n más 1 dividido 2. Y ¿cuál es la prueba que hacemos en primer año? Inducción. Entonces, yo le voy a decir que es una prueba que la hacemos por inducción en n. Y acá me dice, bueno, ahora tenés dos cosas que probar. Tenés que probar que la sumatoria de 0 es 0 por 0 más 1 sobre dividido 2. Y asumiendo la hipótesis inductiva, tenés que probar para sucesor de n. Pero también me dice, bueno, mira, la prueba tiene la siguiente estructura. Proba el caso base, que le llama el caso base, el caso 0. Entonces ahora esto que yo tengo que probar le llama case, a lo que me queda por probar ahí, y me dice, prueba eso. Y bueno, yo le puedo decir, intentá probarlo vos. Y lo pudo probar, ¿sí? ¿Por qué lo pudo probar? Bueno, porque si me fijo lo que tenemos por probar, sumatoria de 0, si se acuerdan, estaba definido como 0, y también hay una regla que dice que 0 por cualquier cosa es 0, y 0 dividido cualquier cosa es 0. Y en el caso inductivo, yo puedo decirle, bueno, probalo vos, y también lo puedo hacer. Pero no queremos que quienes están en primer año hagan esa trampa, entonces acá yo la hice a mano, la prueba completamente ecuacional para mostrar cómo luce. Entonces yo empiezo diciendo que la sumatoria de sucesor de n, por definición de
la función sumatoria es n más 1 más sumatoria de n. Después digo, bueno, el lado derecho es igual a n más 1 por n más 1 dividido 2. ¿Sí? Acá hay unos paréntesis así. Esos son los paréntesis, ¿no? ¿Y cómo pruebo este paso? Bueno, uso la hipótesis inductiva, ¿sí? El caso se llama SUC, entonces IH me dice la hipótesis inductiva del caso que estamos considerando. Y después hay un montón de cosas que se resuelven sencillamente, ahí está con mucho detalle, para ver cómo lo vamos probando, hasta que llego finalmente a lo que necesitaba, y entonces puedo mostrar lo que quería. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos usar los asistentes de prueba, no solo para probar cosas de matemática alto nivel, sino también quizás para enseñar. El siguiente... En ese ejemplo tuyo terminó y la computadora dijo que está bien hecho esa prueba o no sé. Ahí lo vemos. La computadora me dijo que sí, solo que yo le puse el mismo nombre. Le voy a poner ejercicio prima, cosa de que no se queje. Y ahí cuando yo escribo QED y la computadora me escribe abajo el teorema y me dice el enunciado del teorema, es porque verificó que no hay ningún error. Ese, lo de abajo del output diciéndote... Exactamente, es lo que se llama el estado de la prueba. Me va mostrando lo que me queda por probar y cuando no queda nada por probar, me dice, completaste la prueba. El siguiente ejemplo que voy a mostrar es con otro asistente. Y ahora no lo voy a hacer en vivo, sino voy a mostrar algo que ya tengo hecho de otro trabajo. Y bueno, dice que los cuerpos no son una teoría ecuacional. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Supongamos que sí lo son, como los modelos de teorías ecuacionales son cerrados por productos binarios, entonces yo tengo el grupo GF2, donde la suma es el XOR, o sea, los elementos son 0 y 1, booleanos, la suma es el XOR de esos dos elementos, y la multiplicación es el AND, la conjunción, ¿sí? El inverso aditivo es el inverso, y el inverso multiplicativo es la identidad. Entonces yo digo, bueno, como, digamos, asumiendo que es una teoría ecuacional, yo sé que es cerrado por productos. Entonces, como sé que GF2 es un cuerpo, sé que GF2 por GF2 es un cuerpo. Entonces, como hago el producto de 0,1 del par 0,1 por sí mismo, recordemos que el segundo 0,1 lo pienso como el inverso, y me da 0,1, que es distinto a 1,1, que es la unidad en el producto. Por lo tanto, concluyo que GF2 por GF2 en realidad no es un cuerpo. ¿Y cuál es el error? Haber asumido que los cuerpos en una teoría ecuacional. Veamos cómo luce esto. Y esto está hecho en otro asistente que se llama Agda, que tiene otro fundamento lógico por detrás. Y es un desarrollo que hizo principalmente Manuel Günther en su tesis doctoral, en el cual desarrolló lo que se llama álgebra universal, que es una forma de analizar estructuras algebraicas en forma abstracta. Y lo que tenemos que hacer es definir cuál es el lenguaje o la asignatura de cuerpos. Entonces tenemos el 0, el 1, el inverso aditivo, el inverso multiplicativo, la suma y el producto. ¿Sí? Eso es solo el lenguaje, los símbolos que tiene esa teoría. Después tengo que decir, bueno, ahora doy, ¿qué doy acá? Ok, acá doy voy a construirme un cuerpo concreto que es GF2, no importa cómo lo hago, no me quiero detener en esos detalles.
Y entonces ahora digo que GF2 es un álgebra para la asignatura de cuerpos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando en un lenguaje no habitual? La única observación de lo anterior, yo diría que la ecuación capaz que todo el mundo no entiende. Las ecuacionales definidas por ecuaciones. Sí, por ecuaciones, es decir, para todo x y z o para todo x, a por x es igual a, o x por 1 es igual a x, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, existe. No hay existes y no hay implicas tampoco. Solamente cuantificaciones universales de igualdades sobre los operadores que tenemos. Estoy del otro lado. Entonces, ahora voy a achicar un poco. Lo que estoy probando acá es que si yo tengo un álgebra sobre el... No, acá estoy diciendo que acá estoy enunciando el axioma de que todos los elementos distintos a 0 de un cuerpo tienen inverso multiplicativo. ¿Sí? Acá estoy diciendo, si x es un elemento del cuerpo y x es distinto a 0, al 0 de ese cuerpo, entonces x por su inverso multiplicativo es igual al 1 de ese cuerpo. ¿Sí? Solamente estoy enunciando un axioma. Y ahora digo, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo es un anillo conmutativo que además donde todos los elementos distintos de 0 tienen un inverso multiplicativo. ¿Sí? Y acá, ¿qué significa que es un anillo conmutativo? Bueno, les puedo mostrar la definición, pero es lo que nos imaginamos. Un anillo conmutativo es algo que es un anillo y donde el por es conmutativo. ¿Y qué significa que el por sea conmutativo? Significa que x por y es igual a y por x. ¿Sí? Entonces, fíjense que otra facilidad que nos dan los asistentes de prueba es ir viendo, navegando las definiciones que están involucradas. Veamos si podemos llegar a la prueba. Bueno, ahora voy a probar que déjenme ver quién es este. Bueno, voy a seguir porque si no voy a... Ahora pruebo que GF2 es un cuerpo, ¿sí? Y ahí está la prueba. Y ahora defino el producto de GF2 con sí mismo, ¿sí? Acá tengo el producto de álgebras, donde el producto de álgebras es algo que no queremos ver mucho en este momento, pero es lo que se imaginan, los elementos del producto son pares y las operaciones se definen coordenada a coordenada. ¿Y cuál es la prueba de que GF2 no es un cuerpo? Bueno, no es un cuerpo por el ejemplo que yo les di, ¿sí? Si yo defino el elemento false true, que es otra forma de poner 0, 1, puedo probar que ese elemento no es el 0 del producto, y puedo probar que, bueno, no es igual, bueno, falta todavía. Y ahora, acá está la prueba completa, entonces... ¿Cómo vas chequeando? Bueno, acá el chequeo es completamente distinto. El chequeo es... depende de
Este es un asistente de prueba basado en teoría de tipos dependientes, y acá los conjuntos son tipos. Podemos pensar que los tipos son conjuntos, pero también podemos pensar que hay tipos que representan proposiciones. Y así como tenemos el par false-true, que es un producto de booleanos, ¿sí? Por lo tanto es un elemento de GF2 al cubo. Bueno, cuando yo digo que esta composición, o esto que voy escribiendo acá, fíjate, digo, GF2 al cuadrado no es un cuerpo, esto es un nombre de algo, y esto es el tipo que yo digo que tiene, ¿sí? Y dice, no es un cuerpo. ¿Y qué es que algo no sea un cuerpo? Es asumir que algo, que ese algo, asumir esto, ¿sí? Asumir esto, eso es A. Es decir, A es la prueba, la hipótesis de que GF2 al cuadrado es un cuerpo, y concluir voto. ¿Sí? Es como la regla que está por detrás es la introducción de la negación, que se llama. Y yo acá estoy componiendo funciones. Cada una de estas, fíjate, acá tengo non-zero unit, me daba un par, porque que es non-zero unit, non-zero unit, bueno, para. Sí. La pregunta es dónde ves que está bien. ¿Dónde veo que está bien? Es porque no tengo ningún error. Mira, si yo hago Control-C, Control-L, acá abajo tengo warnings porque estoy usando cosas un poquito viejas, pero ahí me avisaría. Si yo pongo acá, en vez de true, pongo 0, que no es un booleano, me dice que tengo un error. ¿Por qué? Porque 0 debería ser un booleano y 0 no es un booleano, ¿sí? Y de la misma manera, digamos, está en que escribimos las cosas lógicas las escribimos también como si fueran elementos de conjuntos, y eso se va chequeando continuamente. También me daría un error, pero por otro motivo. Lo que me dice acá, me dice, yo acá estoy en P distinto de 0. P es este elemento, ¿no? El par false, false en este caso. Y tengo P distinto de 0, es el enunciado de que P no es el 0 del producto de GF2 al cuadrado. Y me dice, no, eso no es cierto. ¿Sí? No, era cierto que P no es el 0 del cuadrado, de GF2 al cuadrado, cuando P era false true. Pero si pongo false false, es exactamente el 0 del cuadrado. No sé si queda más claro eso. Y bueno, componiendo de estas cosas, entonces, ¿cómo pruebo que los cuerpos no son ecuacionales? Bueno, asumo que tengo en realidad una teoría ecuacional. T es una teoría para los cuerpos. Eso que es una teoría para los cuerpos lo está diciendo acá, no importa. Y usando el contraejemplo que construí recién, GF2 al cuadrado, puedo llegar a construirme una contradicción. Ese es otro ejemplo. Y el último ejemplo, que es el desarrollo más importante en el que participé yo, que es lo que trabajamos con Pedro Sánchez Terraf, Emanuel Gunter y Matías Steinberg, es la independencia de la hipótesis del continuo respecto de los axiomas de ZF. Entonces, les voy a mostrar una partecita nomás, y en realidad quiero ver otra cosa. Quiero mostrarles esto. Esto también es Isabel, pero es otra encarnación de Isabel, es Isabel ZF, es decir, los axiomas que podemos usar acá son los axiomas de teoría de conjuntos, y acá, por ejemplo, tenemos que si G es un subconjunto de funciones de I a J, acotadas por capa, algún cardinal, y P... Perdón.
Y ahora... Ahora sí. Entonces acá tengo un enunciado más interesante, donde digo, bueno, asumamos que G es un conjunto de funciones de I en J, asumamos que P está en G, que si P está en G y Q está en G, entonces P y Q son compatibles, entonces es una función la unión de todo el conjunto G. ¿Sí? Y acá, bueno, hay otra forma de probar estas cosas, pero la prueba es, bueno, asumí que tenés dos elementos en la unión de G, dos pares en la unión de G, y probá que, básicamente, si tenés el par XY y el par XY', poder concluir que Y e Y' son iguales. ¿Sí? Básicamente que es una relación funcional. Y bueno, lo podemos probar usando lo que sabemos de las hipótesis. Y de vuelta, esto es un teorema que está aceptado. Y acá tenemos en el desarrollo final uno de los teoremas más importantes. Dice, bueno, si tenés un modelo de teoría de conjuntos, entonces tenés otro modelo que también satisface, si tenés un modelo M, transitivo y contable, tenés otro modelo transitivo y contable que satisface los axiomas de ZF y la hipótesis de continuidad. Y tenemos otro para la negación de hipótesis. ¿Sí? Es decir, podemos usarlo para matemática de muchos niveles, y también hay otros desarrollos de matemática mainstream, en el sentido de que es matemática de primer nivel, muy actual, que está siendo formalizada hoy en día. Y estos ejemplos los tengo por acá. Bueno, tal vez no, después lo puedo recuperar. Liquid Tensor Experiment es una propuesta o un desafío que hizo Peter Scholze a la comunidad de Lean, que es uno de los asistentes de prueba más usados actualmente por gente de matemática, para construir una formalización de un teorema sobre la categoría abeliana de espacios condensados, que según Scholze son espacios que tienen mejores propiedades que los espacios topológicos. Después tenemos una prueba de 2019, donde llegó primero la formalización en Lean antes que la revisión del paper en la revista. ¿Sí? Entonces, más allá de lo que opinaran quienes referían o quienes analizaban la validez del resultado, la persona, el autor del trabajo ese, lo formalizó en Lean completamente. Por lo tanto, si lo que formalizó en Lean se corresponde con lo que enunciaba en el papel, no hay duda de que es correcto el resultado. ¿Sí? Y esa es la importancia de esto. Sí, también eso nos señala cuál es el punto más débil en el cual tenemos que prestar atención. Y ahí hay otros resultados que tal vez a ustedes les digan más que a mí. Entonces, volviendo a las preguntas, ahora, ¿por qué formalizar? Bueno,
para tener certeza sobre la validez de una prueba matemática, para comprender los detalles de una prueba, una cosa que dijo Scholze cuando se completó la prueba del Liquid Tensor Experiment es, ahora entiendo perfectamente la prueba. Antes había unos detalles que no me cerraban del todo. Ahora entiendo por qué la prueba funciona. ¿Sí? Es decir, no es solo para verificar la validez de una prueba matemática, sino para entender mejor los detalles finos de la prueba. Y estos son detalles a nivel conceptual, no son detalles a nivel formalismo lógico, no son pasos lógicos que estoy verificando como una máquina. No, eso lo hace la máquina. Poder escribirlo en todo detalle me ilumina, volviendo a lo que pretendía Rota. También puede servir para comprender el enunciado de un teorema. Si un teorema es suficientemente difícil, capaz que me trabo con las cuantificaciones, por ejemplo, y también para tener para ver que las definiciones que estoy proponiendo son las adecuadas. Y también algo para lo cual a mí me sirvió formalizar es aprender una teoría, ¿no? Es decir, si yo quiero aprender algo, quizás una forma es empezar con un libro de texto y formalizarlo. Y entonces ahí voy a ver con todo detalle lo que tengo que hacer. Otros ejemplos que tienen un poco que ver con cosas que ya mencioné, está la conjetura de Kepler. Esto fue un proyecto que lo dirigió Thomas Hales y le llevó 12 años completarlo. Después, el teorema de los 4 colores es similar a la prueba de la conjetura de Kepler, en el sentido de que la prueba de Appel-Haken usaba programas para enumerar grafos, ¿no? Y para ver que ciertas configuraciones no se daban, etc. Y Gontier y su equipo lo formalizaron en otro asistente de prueba que se llama TOP, y la formalización incluye la corrección de esos programas. ¿Sí? No exactamente de los programas originales, sino que implementaron dentro de TOP los programas que enumeran grafos y probaron que eran correctos y completos. Gontier también estuvo liderando la formalización de la prueba de Fay-Thompson, que es una prueba que entiendo es descomunalmente larga, ¿no? Es decir, y otra cosa interesante, distinta a esto, es que en DIN está casi toda la currícula matemática de una carrera de grado ya formalizada. Y eso es lo que está haciendo posible formalizar matemática mainstream muy actual. Es decir, antes, Hales y su equipo tuvieron que desarrollar un montón de formalización de cosas muy básicas para poder llegar a lo que querían finalmente probar. Lo mismo para estas pruebas. En DIN tiene una filosofía de que hay algo que se llama la librería matemática, que tiene un proceso de curaduría. Entonces, si yo quiero agregar algo a esa librería, a esa biblioteca formal, pasa por la revisión de alguna gente y hace que sea algo coherente. Entonces, luego podemos usarlo para desarrollar formalizaciones más nuevas. Y creo que con esto termino. Muchas gracias. Bueno, gracias, Miguel. No sé, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas. La primera es más bien de matemática. Yo no sabía, o sea, esto que decís ecuacionales, entonces es poder definir alguna estructura solo con cuantificadores universales sin usar existenciales ni nada. Y bueno, lo que vos preguntabas ahí es si los cuerpos son ecuacionales o no, y no porque debería ser cerrado por el producto cartesiano, en fin. Bueno, la primera pregunta es si todo lo que vos mostraste simplemente era para verificar que tu contraejemplo esté bien. O sea, todo lo que está atrás, porque al final es como que termina siendo una prueba que yo diría media barata, la de probar de que no son ecuacionales, porque con un ejemplo más sencillo de los ejemplos sale. Entonces, como que lo único que hay que verificar para que tu prueba esté bien serían dos cosas: de que es verdad, de que
las cosas que son ecuacionales son cerradas por producto cartesiano, que eso no hiciste vos. Eso está hecho. Ah, eso está hecho. Eso está hecho. Eso es... Se está ¿dónde? verificada la prueba de que si una estructura ecuacional es Mira, cerrada por producto cartesiano. Eso, improv close, me dice, T es la teoría que yo estoy asumiendo que caracteriza a los cuerpos. Sí. La teoría ecuacional. Entonces, improv close, aplicado a una teoría, me dice que si vos le das un cuerpo, un álgebra de esa teoría, y otro cuerpo, un álgebra de esa teoría, y que esto es un álgebra para esta teoría, que está dado por esta hipótesis, y que, bueno, como tengo el mismo cuerpo, son la misma hipótesis. Pero está perfectamente probado y está acá. Pero eso no depende de cuerpo. O sea, No, es algo general. Ah, algo general. Es decir, esto está aprobado para cualquier teoría ecuacional finita, en nuestro caso finita, pero también vale para... Y luego está verificado que está bien hecho el contraejemplo. Eso Y también está verificado que está bien hecho el contraejemplo. Y ahora me surge la duda, yo no sabía, ¿los grupos son ecuacionales? Los grupos son ecuacionales y eso lo tengo por acá. El grupo anillo módulo. Son ecuacionales. O sea, podés definir qué es un grupo anillo y módulo sin usar cuantificadores de existencia. Te das un poquito de kilómetro. No es trivial, para los otros es trivial. Para, ¿Cómo lo usás? Con eso. Para módulos. tenés que denunciar la existencia de la identidad. La existencia de la identidad. ¿En módulos? No, en un grupo. En grupos, mira, así es como lo escribo. Acá está escrito, bueno, se ve un poco feo ese para todo. Esto dice para todo X, o sea, antes definí que X es una variable, X por el inverso de X es la unidad. ¿Sí? Y bueno, digamos, no es lindo la forma de escribir cosas en nuestra biblioteca, pero está probado. No hace falta decir explícitamente que existe un elemento unidad. No. Eso es parte del lenguaje. O sea, ahora cuando vos decís, cuando una estructura es un grupo, bueno, cuando tenés que elegir un conjunto, que en este caso tenés que decir este tipo, y tenés que decir este elemento es la unidad. Perfecto. Y el inverso es una función sobre ese tipo. No hace falta... bueno, ahí, a ver, en realidad tenés lo que se llaman... el lenguaje de los grupos tiene una constante, que decimos que es un símbolo de función de aridad 0, tenés un símbolo de función de aridad 1, que es el inverso, y un símbolo de función de aridad 2, que es el producto, la suma, como quieras ver. Y la interpretación de eso es una función unaria, en el caso de símbolos de función unarios, y una función binaria en el caso de... Y esto es, en realidad parte del desarrollo es más general porque si pensamos en grupos que actúan en otra cosa, es medio raro pensarlo como una teoría ecuacional con un solo conjunto. Tenés el grupo por un lado y el conjunto en el que actúa el grupo por otro lado. Entonces eso es lo que se llama álgebra universal multisort porque tenés varias estructuras involucradas. O, no sé, espacios vectoriales. Tenés los vectores por un lado y los escalares por otro lado. Entonces, necesitas hablar de operaciones no solo sobre el mismo conjunto, sino que sobre dos de los conjuntos o tres de los conjuntos los que sean involucra tu teoría. Sí, está completamente formalizado. En Coq, no, que yo sepa, no en Lean, que es no estoy seguro. Yo escuché que Coq quería
planes, pero no. Ah, ahora entendí por qué. Aquí. Bueno, lo que les quería mostrar antes es esto, que este es el enunciado del Liquid Tensor Experiment, ¿sí? Entonces ahí tienen, sea P' y P números reales entre 0 y 1, sea S un conjunto profinito, sea B un espacio P vana, sea NPS el espacio de P' medidas en S, entonces eso. ¿Sí? Bien, esto es un montón. Y lo que está interesante de esto es que, si yo no me equivoco, si venimos acá, tenemos el teorema escrito en LaTeX y podemos venir acá y ver la definición en línea. No podemos dar la definición en línea. En donde dice link, Pero estoy clicando. no, en el juego mismo. No, pero esto me debería llevar a. Donde dice link, Ahí está. ahí está. Ahí está. Entonces, este es el código correspondiente a eso que estábamos viendo. ¿Sí? Entonces, como ven, es difícil leer esto. Scholze dice, Scholze no estuvo involucrado en la formalización propiamente dicha, pero sí lo estuvo siguiendo. Y lo que dice es, bueno, yo podía leer las definiciones, no podía entender las pruebas. Y acá, a ver si encontramos alguna prueba, acá tenemos una prueba, bueno, hay varias pruebas sencillas, pero acá tenemos una prueba. Entonces, todas estas son hipótesis y esta es la prueba. Esto es igual a esto. ¿Y cómo lo probamos? De esa manera y completamente ilegible, ¿sí? Y entonces ahora vemos que hay diferentes asistentes que tienen diferentes actitudes respecto a que se puedan comprender las pruebas por sí mismas. Este no es el caso, pero en el caso del asistente que usamos con Pedro, eran muy legibles, ¿no? Podíamos seguir una prueba sin tener que estar viendo cómo se transformaban los objetivos que tenemos que probar. Es decir, yo tengo esto, al hacer esto, se transforma esto en otro objetivo, después aplico una reescritura, después aplico este lema, después tal vez RW, aplico una escritura con algo más y así. Ese es un ejemplo. Este es el de fracciones, unit fractions, y de vuelta está por ahí bueno, aquí está muy grande, pero si vemos acá, también tenemos esto de poder ir a la prueba, y creo que en algunos casos podíamos ir al IN, pero bueno. ¿Qué más tenía? Esa es la prueba de la refutación de la conjetura, y acá tenemos el repositorio que lo podemos mirar si